Buen día, hermanos que están del otro lado de la cámara y amigos también que nos acompañan y que estarán viendo esta transmisión. El título del mensaje para esta ocasión lo he titulado Nunca dudes del amor de Dios. Nunca pienses que Dios ha dejado de amarte. Cuando hablamos de la vida cristiana, hay dos apreciaciones equivocadas que tenemos que evitar. Primero, pensar que cuando nos convertimos al cristianismo, nuestra vida se vuelve más difícil, se vuelve más complicada. Hay quienes piensan así, que convertirse a Cristo traerá más problemas. Generalmente porque hay personas a su alrededor que les hacen creer que esta es una realidad. Le dicen, si te conviertes a Cristo, si te haces de esa religión, mira, te van a robar tu carro, vas a tener enfermedades, vas a perder el trabajo, situaciones de estas. Pero se les olvida que las que hemos mencionado y estas situaciones no suceden a todos, son universales. Le pasa al cristiano, al no cristiano, aún al ateo. Lo que he visto generalmente cuando alguien se convierte a Cristo, lo que puede suceder es que algunos familiares se alejan de él. Pero he visto que también a veces este alejamiento es temporal, porque algunos terminan por aceptar la decisión que tomó y otros terminan convirtiéndose al cristianismo por el testimonio de estas personas. Así que la realidad es lo contrario. Ser cristiano implica obedecer la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando la obedecemos, hay cambios para bien en nuestra vida. Impacta nuestras conductas. Tendremos menos problemas. Tendremos menos, porque actitudes pecaminosas que antes nos dominaban y nos causaban adversidades y dificultades han quedado atrás. Voy a mencionar dos nada más que son muy frecuentes: el alcoholismo y la drogadicción. Cuando una persona abandona estas conductas, mejora la economía, porque mantener estas conductas no resulta tan barato, se requiere de dinero. Además, cuando alguien anda en esas conductas, pierde el trabajo frecuentemente o corre mucho riesgo de sufrir accidentes que le causarán problemas. Así que mejora en general la economía. Las relaciones familiares mejoran también porque el cristiano entiende que el esposo entiende que debe respetar y amar a la esposa, y la esposa ser un apoyo para el varón. Así que mejora las relaciones, hay menos problemas, menos conflictos. Las enfermedades pues son menos, porque el alcoholismo y la drogadicción causan problemas de salud. Así que sí hay cambios para bien cuando nos convertimos a Cristo. La otra apreciación que está equivocada y que hay que evitar es creer que como cristianos no tendremos problemas, que ya nuestra vida está resuelta, que ya ninguna dificultad se va a presentar, que ya estamos libres de todas ellas. Tampoco es así. Como mencionamos anteriormente, los cristianos tenemos problemas, pero tenemos menos. Pero los seguimos teniendo y a veces difíciles, complicados. Y esa situación ha provocado que algunos cristianos empiecen a dudar del amor de Dios. ¿Qué está pasando?, se preguntan. Dios me ama, Él puede evitar que esto me esté sucediendo. Pero ignoran que Dios nunca prometió una vida sin problemas. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Tal vez piensen equivocadamente o ignoran que estamos todavía en un mundo de pecado y que nosotros mismos seguimos siendo pecadores arrepentidos y perdonados, pero aún pecadores, que batallamos contra nuestra naturaleza carnal que nos empuja al pecado, contra las tentaciones del mundo y contra Satanás. Y a veces caemos, y cuando caemos nos ocasionamos problemas. No dudemos del amor de Dios. Hay muchas evidencias. Claro que estamos hablando en términos generales, pero evitemos estos dos extremos. Y esta palabra, el mensaje, el propósito del mensaje de esta ocasión es: ¿qué pruebas tenemos del amor de Dios? ¿Qué evidencia hay de que Dios nos ama, que está con nosotros? El pasaje es Romanos capítulo 8,
versículos 28 al 39. Voy a leer esta porción de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Señor nuestro. Te invito a orar. Padre Celestial, muchas gracias por esta porción de tu palabra. Muchas gracias porque ella trae aliento, esperanza a nuestras vidas. Tú conoces las experiencias que atravesamos. Tú sabes que a veces puede llegar la duda a nuestra mente, a nuestro corazón, porque nos vemos abrumados quizá por la cantidad de problemas o tal vez por uno, pero que es muy difícil. Padre, muéstranos a través de este mensaje que no hay razón por la cual dudar de que tú nos amas, de que tú estás con nosotros, que podamos ver esas evidencias, podamos afirmarlas en nuestro corazón y podamos vivirlas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje, hermanos, vemos maravillosas muestras del amor de Dios. Evidencia que nos hace pensar que Dios no nos ha dejado de amar, que Él está con nosotros. Y vemos varias de ellas. La primera que podemos ver en este pasaje es que todo lo que nos sucede lo transforma para nuestro bien. Todo lo que nos sucede, Dios lo transforma para nuestro bien. Obtiene un beneficio para nosotros. Dice el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios, por el amor con que nos ama, hace posible que todas las cosas, no solo incidentes aislados, todas las cosas tengan un beneficio para nuestra vida, redunden en nuestro bien. Tanto las que son agradables como las que no lo son tanto, porque dice todas. Y todas no excluye ninguna, incluye a todas. No dice que todo lo que nos pasa es bueno. De ninguna manera vivimos en un mundo de maldad, pero que cualquier situación que vivamos, Él es capaz de transformarlas a nuestro favor. Dios nos ama. Dios quiere que aprendamos de todo. Va a sacar algo de provecho para nuestra vida. El cristiano, aunque ama a Dios, le adora, le canta, experimenta todo tipo de situaciones. Lo vemos en este pasaje. Todas las cosas nos pasan. Como le mencionamos al principio del mensaje, tenemos problemas, sí. Menos, pero tenemos problemas. Y el apóstol Pablo fue un siervo de Dios que vivió experiencias difíciles, complicadas. Muchas veces estuvo en prisión, muchas veces fue azotado, muchas veces estuvo en peligro de muerte. Pero es Él que nos anima
a no dudar de ese amor, porque esas experiencias a él le sirvieron para un beneficio en su vida espiritual. Dios sabe cómo transformarlas. Dios sabe. Él quiere y se compromete a hacerlo. ¿Cómo nos ayuda para bien? Los recursos que Dios tiene son sus atributos. La esencia divina participa y transforma en todas esas situaciones, la transforma para nuestro bien. Porque Él es sabio, Él es justo, Él es amoroso, es paciente, es bondadoso. Y a través de esos atributos, las experiencias que no son tan agradables como las agradables, de esas experiencias, Él puede dejarnos una enseñanza para nuestra vida. ¿Cuántas cosas trascendentes hemos aprendido a través de una experiencia difícil o una buena experiencia? Él la transforma en enseñanza, la transforma en un consejo para guiar nuestras decisiones, la transforma en una dirección para nuestras vidas, en una advertencia, las transforma en consuelo, las transforma en paz, en seguridad, algo que redunde en nuestro bien. Dios lo hace, hermanos, porque nos ama. Si Dios no expresara su amor de esta manera, transformando todo lo que nos sucede para nuestro bien, créanme, hermanos, que entonces sí sería una falta de amor. Porque si Él no participara de esta manera, los problemas que nos llegan a la vida nos causarían más temor, más angustia, más frustración. Y algunas cosas buenas que pasan en nuestra vida, si Dios no aprovecha o no las toma para algo de provecho para nuestra vida, esas situaciones favorables podrían convertirnos en egoístas, vanidosos, indiferentes a las cosas de Dios, actitudes que nos causarían problemas. Dios nos ama, y todo lo que nos sucede lo transforma para nuestro bien. Evidencia de su amor. Como también otra evidencia de su amor es que nos tiene un lugar seguro, eterno en los cielos. Dios, por su amor, nos tiene un lugar seguro, eterno en los cielos. Dice el versículo 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por amor de Dios ha otorgado un lugar eterno junto a Él, allá en los cielos. Y primero, más allá del pensamiento calvinista, que enseña que Dios nos predestinó por elección para que fuésemos salvos, porque de otra manera nadie alcanzaría esa gracia. Y más allá del pensamiento arminianista, que enseña que somos salvos por gracia, por el uso del libre albedrío, de arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesús. Más allá de estos dos pensamientos, Pablo enseña que la salvación es un plan desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y que independientemente de cualquier forma de pensamiento, él afirma que la salvación que Dios nos otorga es segura, es certera, es verdad. En eso sí coinciden estas dos formas diferentes de pensar. La salvación que Dios nos otorga por amor es segura. Y lo vemos en este pasaje y en muchos más. Pero en este pasaje lo vemos en la forma en que este siervo de Dios usa los verbos que tienen que ver con la salvación. Los usa en tiempo pasado. Nos conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Todos los da como ya un hecho. Y ciertamente algunos son en tiempo pasado, se dieron en tiempo pasado, otros en tiempo presente. Pero hermanos, el que nos llama la atención es cuando dice nos glorificó. O sea, transformó nuestro cuerpo para poder estar en su presencia. Y la Biblia enseña que esa transformación será en el futuro. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo señala en tiempo presente, es que Dios lo ve como ya un hecho realizado. Ya nos glorificó. A los que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, le hemos pedido perdón a Dios, ya nos glorificó. Habla de seguridad de salvación.
Y misma enseñanza vemos en Efesios capítulo 2, donde dice que Dios nos ve ya resucitados. Y nos ve ya sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Seguridad de salvación. Así nos ve Dios. Pero no solamente lo vemos en este pasaje, en los siguientes versículos 33 y 34 también confirman esta enseñanza. El versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los acusará? ¿Quién se podrá presentar delante de él y decirle: mira, ellos tienen esto, ellos no pueden entrar a tu presencia? Es una pregunta. ¿Quién los acusará? Y la respuesta es nadie. Nadie. Y da la razón por la que nadie nos puede acusar. Dice nadie, dice, porque Dios es el que justifica. Dios es el que declara que una persona sea libre de la pena del pecado. Él es el que nos considera justos. Un término que tiene que ver con salvos. Porque Dios nos considera así, nos considera justos, salvos, porque no nos mira a través de nuestra justicia. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, que es de obras y esfuerzo humano. Él nos ve a través de la justicia de Cristo. Cristo nos da esa justicia y a través de él Dios nos declara justos. Por eso, ¿quién nos puede acusar? Nadie. Dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Una segunda pregunta que también es retórica. ¿Quién nos condenará? ¿Quién es el que condenará? Y la respuesta es la misma: nadie. Nadie. La razón, porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestra maldad y resucitó. Mostró que tiene poder para darnos vida eterna, para garantizarnos esa promesa que hizo, y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Hay seguridad de salvación. No solamente en la forma en que el apóstol Pablo en este pasaje conjuga esos verbos de ese proceso, también en la respuesta a esas dos preguntas. Nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar. Los que hemos pedido perdón a Dios, le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, tenemos un lugar junto a Él en la eternidad, porque Dios nos ama. Dice que no desea que ninguno vaya al infierno. El amor es para todos. Y Él quiere, y por amor nos tiene ese lugar. Sin embargo, esto no significa, hermanos, esa seguridad que Él nos da en su palabra. Y en muchos pasajes, en Juan capítulo 10, dice que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre ni de la mano del Hijo. Pero esa seguridad, hermanos, que tenemos de salvación no significa que tenemos libertad para andar en el pecado. Como diciendo, bueno, pues si ya nadie me puede quitar la salvación, nadie me puede acusar, nadie me puede condenar, pues ya voy a disfrutar del placer del mundo. No, hermanos, es un pensamiento equivocado que no viene en la palabra de Dios. La seguridad sí viene en la palabra de Dios, pero el que nosotros podamos tomar decisiones, sí las podemos tomar, pero es algo, hermanos, que nos va a complicar la vida. El precio que pagamos por alejarnos de Dios, aún siendo ya cristianos, es más que el placer que pudiéramos obtener por el pecado. Las consecuencias son terribles. Dios dice que cuando andamos en el pecado como creyentes, perdemos el gozo de la salvación. No la salvación, el gozo. Perdemos la comunión con Dios. Dice Isaías que nuestro pecado pone una barrera entre Dios y nosotros. Y perder la comunión con Él significa perder su protección, su provisión, su paz. Dice que sufrimos la consecuencia propia del pecado. Y dice que nos disciplina. Disciplina para corregirnos, para que volvamos al camino de la obediencia. Así que es más lo que perdemos que lo que podíamos ganar por el placer. Pero por amor Dios nos tiene un lugar eterno junto a Él. Una muestra, una evidencia de que nos ama, como dice el apóstol Pablo. Además, otra evidencia es que nos protege del enemigo. Nos protege del enemigo. Dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, no hay enemigo, por más fuerte que sea, el que Él no nos pueda proteger, porque nos ama. Sabemos que Satanás es el acusador, pero no va a poder cambiar el veredicto de Dios. Pero Satanás está tratando de tener el adelanto de esa obra, el adelanto del reino de Dios aquí en la tierra, porque Él es enemigo de Dios. Y si Él es enemigo de Dios, es nuestro enemigo. Los enemigos de Él, de Dios, son nuestros enemigos. Y Satanás está tratando de detener el adelanto de la obra de Dios. No nos puede acusar, no puede impedir nuestra entrada al cielo, pero busca otras estrategias, busca otras formas, otras artimañas, ¿sí? Dice la palabra de Dios que lo que Él hace primero es tratar de estorbar que una persona pueda escuchar el evangelio de salvación. Dice que pone una venda en sus ojos para que no le llegue la luz del evangelio. Está ahí estorbando, siendo un obstáculo. Sin embargo, Dios dice en su palabra que su Espíritu Santo entra en la persona para convencerla de pecado, de justicia y de juicio, llevarla al arrepentimiento para deshacer esa obra de Satanás, ese estorbo. Y cuando la persona escucha el evangelio y lo acepta, ahí sigue Satanás, ahí sigue presente tratando de estorbar el crecimiento de esa persona y pone pensamientos que no son ciertos. Le dice, mira, ¿a poco tan fácil ya eres salvo? Mira, qué sencillo. Nada más porque le pediste perdón a Dios y le entregaste tu vida a Jesucristo, ya todo tu pasado de pecado ya quedó atrás. Uy, qué fácil. Acuérdate lo malo que era. Acuérdate las borracheras que te ponías. Acuérdate las infidelidades. Acuérdate de las mentiras que echabas. ¿Cómo que ya te perdonó? No, no es así, no es tan fácil. Eres un pecador. Terrible. Trata de meter dudas. Pero el Espíritu Santo dice su palabra que cuando ya le entregamos nuestra vida a Jesucristo, entra como garantía de salvación, pero también para decirnos que somos hijos de Dios, para hablar nuestro espíritu, ayudarnos a vencer a nuestro enemigo que trate de meter esos pensamientos. Dios está por nosotros. Pero también Satanás busca que los cristianos, ya que están en el camino de Dios y cometen un pecado, también trate de poner pensamientos para desanimarlos, para que traten de irse a la vida anterior de pecado. Les dice, ya ves, ya le fallaste. No que dijiste que nunca le ibas a fallar, que tú siempre le ibas a obedecer. Ahí está. No has cumplido. Dios no te va a perdonar. Ya perdiste la salvación. Mejor vete al mundo. Disfrútalo. Pero Dios dice que cuando esto sucede en la vida de un cristiano, tenemos un abogado delante de Él, Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo sigue diciendo el capítulo 2 de la primera carta de Juan, versículo 1. Dios no desea que pequemos, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dios está por nosotros para protegernos de nuestros enemigos y cualquier clase de enemigo. Él está ahí presente, Él nos apoya, Él está a nuestro lado. Nos permite seguir adelante por el amor que nos tiene. Dios está a nuestro lado. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? Otra evidencia que vemos en este pasaje, para fortaleza y consuelo nuestro, y para que no dudemos del amor de Dios, es que Él nos ayuda en todas nuestras necesidades. Por amor, Dios nos ayuda en todas nuestras necesidades. No nos deja solos. Está con nosotros, dice el versículo 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Una muestra de su amor es que Dios está interesado en nuestras necesidades, en todas, en ayudarnos en todas, en las espirituales y en las materiales, en las eternas y en las temporales. Dios está con nosotros para ayudarnos. Y la más importante, o las más importantes, son las espirituales. Únicas necesidades que Dios puede atender.
¿Y cuál es la necesidad la espiritual más importante que tiene el ser humano? La necesidad de salvación eterna. La necesidad de ser rescatado de la condenación eterna. Es la necesidad espiritual más de todo ser humano. Y Dios atendió esa necesidad. Dice el versículo, empieza diciendo, dice, el que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios, por amor que nos tiene, entregó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para vencer la muerte y ofrecernos vida eterna. Dice, no escatimó, es decir, no rehusó, no negó entregar a su Hijo. Era una muestra de su amor, la más grande muestra de su amor. Esa palabra que también se usó cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac su hijo. Dice el pasaje que Abraham lleva a su hijo al lugar que le había dicho Dios, y cuando él iba a sacrificar, Dios dice, detente Abraham, detente. Ahora sé que no has rehusado entregarme a tu hijo. Y si esta acción de Abraham resalta ese grande amor por Dios, cuanto más el amor de Dios por nosotros, que entregó a su hijo. Entregó a su hijo a pagar por nuestro pecado en la cruz y ofrecernos vida eterna. Y más grande amor, por cuanto Dios sabía el sufrimiento físico y espiritual que iba a experimentar nuestro Señor Jesús. Dios lo sabía, no le tomó por sorpresa, lo conocía, y aún así, dice, no rehusó, no escatimó entregarnos a su hijo por todos nosotros. Un sufrimiento físico terrible, sí. La crucifixión era el sufrimiento, era el castigo más fuerte, físicamente más doloroso, pero espiritual era aún mayor, porque Él pagó allí en la cruz por el pecado de todos nosotros. Dios, conociendo esto, no rehusó, dice lo que lo entregó, lo envió como nuestro sustituto. Esa es la muestra más grande de que nos ama, porque Dios no estaba obligado a hacerlo. Si nosotros fuéramos al infierno, es porque éramos pecadores, merecíamos la condenación eterna, y Dios es justo. Pero también dice su palabra que es amor, es amoroso, no quiere que ninguno perezca, y en ese amor envió a Jesucristo, el único Salvador. Atendió nuestra necesidad espiritual más importante y la sigue atendiendo, pero también nuestras necesidades materiales. Él provee. Él mira nuestras necesidades. Él sabe que tenemos necesidad de vestido, de alimento, de salud, y lo hace. Pero tenemos que recordar que en ocasiones Dios detiene sus bendiciones porque no pedimos correctamente y pedimos mal. Porque andamos en el pecado también. O también porque tomamos malas decisiones. O también, como el pasaje que estamos leyendo, Dios la va a utilizar para una enseñanza para nuestra vida. Dios nos ayuda en todas nuestras necesidades porque nos ama. Porque nos ama. Pero también hay evidencia más. Nos ayuda a vencer toda dificultad, toda adversidad. Dice el versículo 35 y 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo tenemos la victoria. Y podríamos decir con toda seguridad que en Dios tenemos la victoria, porque Dios nos ama a través de Cristo. ¿Sí? Aunque aquí menciona a Cristo, podemos aplicarlo al amor de Dios. Estos versículos contienen una de las promesas más reconfortantes de todas las Escrituras. El amor de Cristo nos ayudará a vencer toda dificultad. Él estará con nosotros, no estamos solos. Y nuevamente el apóstol Pablo está afirmando que una experiencia de todo el pueblo de Dios de todos los tiempos ha sido los problemas y las adversidades. Siempre ha sido una característica del pueblo de Dios. Y menciona el versículo 36, una parte que está en el Salmo 44, 22, donde el pueblo de Israel menciona que tiene adversidades y problemas.
Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Es una experiencia, no es nada nuevo. El cristiano siempre ha experimentado dificultades. Sin embargo, este siervo de Dios exclama que el amor de Cristo nos da la victoria sobre toda adversidad. Él no nos detiene nuestros problemas, por muchos y difíciles que sean. Él está para ayudarnos. Y menciona una lista de 7 cosas, como un ejemplo de lo que pudiera ser un obstáculo o llevarnos a dudar del amor de Dios. 7 cosas, ¿sí? Nada más como ejemplo, que empiezan, que van en orden creciente de peligro. Y la lista pudiera aumentar. Pero Pablo menciona tribulación y angustia, términos para describir las emociones dolorosas que provocan las adversidades en la vida. Menciona la persecución. Los primeros cristianos sufrieron mucho de persecución. Y en la actualidad muchos de nuestros hermanos en la fe la siguen padeciendo. Menciona hambre y desnudez, necesidades básicas en la vida. Dice peligro o espada, que conllevan a un mismo fin, la muerte. Esas experiencias, como muchas otras, pudieran hacer pensar a un cristiano que Dios ya no le ama, que Dios se ha olvidado de él, que ya no está a su lado. Sin embargo, el apóstol Pablo, hermanos, vivió experiencias, como dijimos, muy difíciles, pero en cada experiencia el apóstol vio cómo Dios le ayudó a vencer toda dificultad. El apóstol vivió en cada una de esas experiencias, sabía de lo que estaba hablando. Muchas adversidades, pero así como tuvo muchas adversidades, de una manera tuvo muchas victorias. Cada problema le brindaba la oportunidad de una victoria, porque el amor de Cristo se reflejaba al darle fortaleza, al darle seguridad, al darle dirección en la vida, proveer de paz. Hizo realidad las promesas que tenía para el apóstol, estuvo con él para ayudarle a vencer toda dificultad. El apóstol sabía que cada experiencia difícil, Cristo debería vencerla, más que vencedor. El amor que le tiene y que nos tiene nos ayuda a vencer toda dificultad. Y por último, hermanos, nada ni nadie detendrá su amor por nosotros. Nada ni nadie detendrá el amor de Dios por nosotros. Versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie tendrá su amor, porque su amor es de la eternidad hasta la eternidad. Y el apóstol Pablo pone una lista también de cosas que pudieran hacernos dudar del amor de Dios, o que pudieran detenerlo. Dice que ni la muerte ni la vida, porque dice su palabra que si vivimos somos de Él, y si morimos somos de Él. Ya le pertenecemos. Ya estamos con Él y Él está con nosotros. Ni ángeles, dice, ni ángeles, refiriéndose a los ángeles buenos, por llamarle así. Ni principados, ni potestades, es decir, ni Satanás, ni sus demonios pueden impedir que Dios exprese su amor hacia nosotros. Los ángeles no quieren apartarnos, y Satanás y sus demonios, aunque quisieran, no pueden. Ni lo presente ni lo porvenir, es decir, lo que ya conocemos y lo que desconocemos. Ni lo alto ni lo profundo, nada de arriba ni nada de abajo. Y termina diciendo, ni ninguna cosa creada. Aún aquellas cosas que pudiéramos pensar, no, esto sí, no, yo pienso que esto sí, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nunca dejará de amarnos, nunca dejará de hacerlo, hermanos. Él nos ama, no hay que dudar. Sin embargo, esta verdad no debe aplicarse equivocadamente. Él nunca deja de amarnos. Pero, hermanos, el que nunca deje de amarnos no significa que pasara por alto nuestro pecado.
Si hemos desobedecido, habrá una consecuencia. De hecho, dice el libro de Hebreos que cuando desobedecemos a Dios, Él nos disciplina, nos corrige. Y la disciplina es una muestra del amor de Dios. Hermano, si usted está en alguna situación, en alguna actitud pecaminosa y Dios no lo ha disciplinado, pregúntese, ¿seré hijo de Dios? Porque dice que Dios al que ama disciplina, a los que son sus hijos, para volvernos al camino que es correcto. No perdemos la salvación, pues nunca dejaremos de ser sus hijos, solo que seremos hijos desobedientes, recibiendo la amonestación de Dios. Hermanos, Dios responde con amor a aquellos que le aman. Dios responde con amor, con muestras, con evidencias de amor a aquellos que los aman. Yo sé que Dios te ama. Y vemos aquí las evidencias, ¿sí? Todo lo que nos sucede lo transforma para nuestro bien. Tal vez en este momento de pandemia, de enfermedad, que ciertamente hay que ser precavidos, hay que ser prudentes, hay que seguir las recomendaciones. Quizá a muchos lo vean algo bueno. Dios va a traer algo bueno para nuestra vida. A los que le amamos. Nos está enseñando a ser pacientes. Nos está enseñando a tomar decisiones correctas que vamos a ocupar en la vida. Está dejando una buena enseñanza a este tiempo que hay que aprovechar. Hermanos, tiene un lugar eterno en los cielos. Nadie nos lo puede quitar. Si la pandemia nos desanima y no vemos nada en el futuro, tenemos un lugar en la eternidad con Dios. Nos protege el enemigo, que trata de desanimarnos, de desalentarnos, de estorbar, pero Dios está allí para consolarnos, para fortalecernos, para cuidarnos. Nos ayuda en todas nuestras necesidades. Ya atendió la más importante, la espiritual. La necesidad de salvación eterna. La atendió a través de Jesucristo. No rehusó darnos a su Hijo. Lo ofreció para morir por nuestros pecados. Nos ayuda a vencer toda dificultad. Tribulación, angustia, persecución. Ahí está para apoyarnos, para fortalecernos, para darnos seguridad. Y nada ni nadie tiene su amor. Su amor es para siempre. Esas son algunas de las muestras, de las evidencias de que Dios nos ama. Por eso si este momento difícil o cualquier otra adversidad dice, ay, ¿dónde estará Dios? Dios está ahí. Solamente es cuestión de que vayas a su palabra, vayas en oración a Él y Dios te va a recordar ese amor que te tiene. Y vas a ver que Él está ahí, trabajando a tu lado. Nunca dudemos del amor de Dios. Nunca dudemos del amor de Él. Él dice que nos ama con amor eterno. Que Dios nos ayude en esos momentos difíciles. Y en cualquier momento difícil, en cualquier adversidad, volteemos a Dios y veamos ese amor. Ese amor que nos ayuda a salir adelante. Y Dios les bendiga.